hasta las 22 en la pantalla de Bravo TV, y ya mismo mis camaradas de esta noche comienzan a presentarse como es habitual y como corresponde, de izquierda a derecha, y hoy comenzamos con... Se ha ido a la extrema izquierda, Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, como decía Lorca, rojo y maricón, y esperando un mango, ¿no? Llega un mango del Fondo Monetario, estamos como el tango, donde hay un mango, viejo Gómez, contando las monedas cada día. Hoy varios millones partieron de dólares, no de personas, así que esperando a ver si viene un peso y le dan un dólar más que un peso y le dan un alivio al presidente Milei. Esperemos que así sea. Bueno, veremos qué es lo que sucede. De eso vamos a estar hablando en minutos nada más, pero sigamos con las presentaciones. El señor Fernando Rosso, también a la izquierda, como corresponde, pero menos a la izquierda hoy. ¿Cómo anda, Juan? Sí, le cedimos el lugar a la extrema hoy. Fernando Rosso, periodista, La Izquierda Diario, mi casa. Escribo en Perfil los sábados, una columnita sobre política nacional. Aprovecho para algunos chivos. En 2022 escribí un libro que se titula La hegemonía imposible, 20 años de disputas políticas en el país del empate, por ahí alguien lo quiere ir a buscar. Creo que tiene algunas tesis que quizás todavía hoy se han superado en algunas cosas, pero pueden tener vigencia. Y bueno, esperando también qué pasa con el Fondo Monetario, homenajeando a Osvaldo Bayer como todo el país, y acá estamos. Gracias, Fernando, y saludo al señor Raúl Timerman y un nuevo capítulo seguramente hoy. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias, un poco afónico, pero con muchas ganas. Quedamos que habíamos vuelto de Israel con mis padres, que no se adaptaron, y volvimos a la habitación de Pasteur 745, planta baja al fondo. Para, ¿te fuiste con 5 años? ¿Volviste con cuánto? ¿6, 7? 6 años. Bien. Estuvimos un año y apenas comenzó el año 52... empecé la escuela primaria. Evita vivía todavía, murió ese año. Yo iba a una escuela que se llamaba, hice primero inferior y superior en la escuela Manuel Quintana, un nombre muy aristocrático y de Recoleta, pero quedaba en la valle entre Pasteur y Ascuénaga, digamos, en pleno barrio de Once. Yo vivía, la familia vivía toda cerca, mi bisabuela en la pieza al lado. Mi tía Yaibe tenía un almacén en Tucumán y Pasteur, en la esquina de la AMIA. Mi abuela paterna vivía en Ascuénaga y Viamonte. Sobre Ascuénaga estaba la panadería más antigua de Buenos Aires, creo que todavía existe, que se llama algo así como el Argentino o la Argentina, etc. Y recuerdo cuando mi abuela me llevaba a ver teatro a la AMIA. Era teatro en yiddish que yo no entendía absolutamente nada. Yo había vuelto hablando hebreo, pero el hebreo y el yiddish no tienen nada que ver. Y termino diciendo, los fines de semana mi abuela me llevaba a Citibel, donde tenían una casita. Al lado de su hermano era Yashe Berman, el primer fotógrafo de Berisso. Cuando uno va al Museo Fotográfico de Berisso, encuentra las publicaciones de las distintas colectividades. Berisso era un puñado de colectividades, muchas de ellas de Foto Berman de la calle Nueva York. Muy bien, vamos a seguir en nuevos capítulos de la biografía de Raúl Timerman, contada por su protagonista aquí en Comunistas. Bueno, tenés que esperar al comienzo del próximo programa que compartamos con Raúl. Qué lindo que nombraste a Citibel, hermoso lugar, qué lindo que está Citibel. ¿Volviste? Volviste, está hermoso, ¿eh? No, hace años. Tenés que volver porque está hermoso. Les mando un beso a todos en Citibel y sigo a la derecha hoy. Hoy está el radicalismo a la derecha y esto es de candente actualidad con Agustín Rombolá. Hoy Rodrigo Loredo estaría contento con esto. Sí. Buenas noches. Agustín Rombolá, irigoyenista, reformista y absolutamente preocupado, como decía Esteban Paulón, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por los 6.000 millones de dólares que se comieron entre enero y el día de hoy para sostener un tipo de cambio atrasado, para hacer creer que hay una sensación de estabilidad que no hay, y sobre todas las cosas profundamente comprometido, porque estuve hoy a la tarde, como estuve los miércoles pasados, con los jubilados que siguen reclamando por sus derechos, que siguen teniendo que elegir entre comer o comprar un medicamento, o elegir qué medicamento comprar, y creo que mientras eso no suceda, Argentina nunca podrá gozar de una verdadera democracia. Vamos a entrar ya en el primero de nuestros temas, que tiene que ver obviamente con el Fondo Monetario Internacional y
la nueva deuda que Argentina estaría en todo caso contrayendo. ¿Se viene o no se viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o vamos a necesitar un poco más de ayuda? Bueno, parece que hay un grupo de organismos internacionales que podrían sumar más financiamiento para reforzar las reservas en el mercado. Estiman que otras entidades bilaterales podrían aportar unos 5.000 millones de dólares. El secretario de Finanzas viajará a Chile a la reunión del BID y el presidente del Banco Mundial llegará a nuestro país el próximo martes para reunirse con Milei y Caputo. Tengo una sensación como de urgencias, ¿no? Parece que urgencias, desesperación. ¿Cuál es el sentimiento que en este momento toma a los integrantes del gobierno nacional? Creo que ambas, ¿no? Urgencia y desesperación. Urgencia se vio en la votación apresurada en el Congreso. Desesperación en las operaciones de prensa que todos los días nos dicen que va a haber una buena noticia. Ahora uno se pregunta si el país se encaminó hacia un superávit, si el gobierno se vanagloria de ese superávit. ¿Qué es lo que está fallando? Porque si hay un superávit y uno tiene que ir al fondo, que es el prestamista de última instancia, el usurero del barrio, está complicado. Y me parece que el problema, un poco algo hablábamos, pimponeábamos ayer y traía también Raúl, es cuál es el modelo productivo de Argentina que dé respuesta a las demandas. Porque acá hay un problema estructural, evidentemente. El endeudamiento crónico no ha resuelto la dificultad argentina para salir de la crisis permanente. Estas redes de auxilio que aparecen permanentemente de parte del Fondo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, seguramente la CAF. Creo que Argentina es el país donde hasta en la verdulería la gente sabe cómo llaman los organismos internacionales, ¿no? Vamos tanto al endeudamiento que es parte de nuestro vocabulario y creo que independientemente de lo que pase con el fondo, que a todas luces entre el fondo, el Banco Mundial, etcétera, el gobierno intenta o pretende llegar a las elecciones de octubre y después se verá. Y la verdad que ese se verá, más tiempo pase, más presión hay en la olla. Creo que si no discutimos el fondo, que es las cadenas productivas, las cadenas de valor, qué pasa en el país, qué posibilidades tenemos de desarrollo, va a ser un tema recurrente como lo ha venido siendo en todas estas décadas. Igual todo eso que reclamás no va a suceder antes de un nuevo No va a endeudamiento, suceder antes de un ¿no? nuevo endeudamiento, pero hay que pensar para después, porque Claro. el país continúa. O sea, Milei es una circunstancia en Argentina, también eso para llevar tranquilidad a la gente. Claro. Estará 4 años, estará 8 años. Ahora, Argentina es un país que lo va a sobrevivir a Milei, como ha sobrevivido a otros malos gobiernos, a otros gobiernos que han ajustado, gobiernos neoliberales, y tenemos que pensar que en algún momento hay que poder romper el círculo vicioso en el que estamos hace tanto tiempo. Quiero contarte algo igual y le pido a nuestro director que se quede con la cámara con Esteban Paulón. Mientras vos hablás, detrás tuyo, Georgieva se ríe. ¿Se ríe de mí? No sé, no lo sé, pero la veo ¿Se sonreír. ríe del futuro casamiento con Milei? No lo sé. ¿De qué se ríe? No lo sé. Calculo que se debe reír porque, digamos, modelo de desarrollo o industrialización son cuestiones que no pueden pasar con el fondo. El fondo está para que eso no pase, digamos, y el endeudamiento es para que eso no pase. Si no hay una ruptura con el Fondo Monetario Internacional, ya sé que te van a decir, bueno, qué difícil, lo que quieran, vamos a ir así, como lo demuestra la historia de los últimos, no sé cuántos años, ¿no? El fondo contribuye a mantener un orden en el que las cosas están repartidas de una manera y a nosotros no nos toca la industrialización, Es digamos. que la deuda, el mecanismo de la deuda está básicamente para eso, para expoliar a los países. No está para sostener un país y para ayudarlo a desarrollarse, está para garantizar los ajustes. El plan económico está diseñado de acuerdo al pago de deuda. Y vos fíjate, hoy ya el dólar blue tocó los 1.300 pesos. Los paralelos estuvieron ahí, 1.290 y pico. Yo creo que el hermetismo del fondo es impresionante. Ellos dicen, las conversaciones se encuentran avanzadas en nuestros procesos internos habituales. Y uno dice, bueno, avanzadas, dice el gobierno. Entonces, Eso ya lo leí, ¿no? claro, va un medio y le pone, el fondo dijo que están avanzadas, pero el fondo siempre repite lo mismo. Siempre Constructivas, conversaciones constructivas. Con otro país dice, nuestras negociaciones están avanzadas de acuerdo. Una pregunta, Fernando. Si vos tenés una deuda que va a vencer con el fondo, una deuda de capital, ya no de intereses, que el año que viene vence, tenés que pagarla, ¿a quién recurrís para obtener el dinero para pagarla? No, Solamente por al ejemplo, fondo. si me preguntaran una posición Porque política, otro no te presta. no, Claro. si me preguntas una posición política, yo creo que no hay que pagarla. La Claro, vos crees deuda en ya la se deuda, pagó, conocimiento. la deuda se Ya pagó. lo- ya lo declararla. probamos. Esta deuda se pagó y se recontrarrepagó desde que se profundizó en la dictadura hace
40 años. Pero vos te acordás cuando Adolfo Rodríguez Sá dijo... No con esa metodología, no con esa metodología, no solo con el programa de no pagar la deuda, ¿no? Lo que quiero es, quiero centrarme primero en el diagnóstico. Mientras nosotros tengamos que mantener el drenaje de recursos en la Argentina para pagarle al fondo y tener la tutela del Fondo Monetario Internacional, podemos hablar y aspirar y tener expresiones de deseo de que un país vamos a lograr y deberíamos ir por acá. Pero no lo vamos a tener. Es lo que yo pienso, ¿no? O sea, con el fondo encima no lo vamos a tener porque la función del fondo es esa. La deuda está estudiado, esto es un mecanismo para expoliar países, no es un mecanismo para una transacción entre iguales, digamos, ¿no? Quiero hacerles una última pregunta sobre este tema antes de pasar a hablar un poco de qué solución puede llegar a ofrecer la política, en todo caso, en los próximos meses. Tengo entendido, me cuentan que el Fondo Monetario quiere un dólar de entre 1.200 y 1.300 pesos, es decir, no demasiado lejos de lo que está en este momento. ¿Se puede llegar hasta las elecciones con un dólar en ese valor? Porque hoy ya se fue por arriba, Es futurología, ¿no? Eso. Igual, a ver, me parece que el problema de esto es un problema técnico que tiene que ver con que la flota, en realidad lo que pide el Fondo Monetario es que flote el dólar entre esos valores. Y cuando vos tenés... Pero cuando flota no sabés dónde va a flotar. No, lo más probable es que la línea de flotación esté arriba de todo. Claro. Entonces eso probablemente te va a empezar a empujar a un precio en donde vos vas a tener que empezar a correr los límites, y yo creo que eso es precisamente lo que el gobierno nacional no quiere. Yo no estoy tan de acuerdo con que la deuda, digo, en Argentina sí, la deuda es un factor de expoliación. Si uno va a los países más desarrollados del mundo, son los países también que más deuda tienen. El problema de Argentina es que siempre gasta la deuda en lo mismo, Claro. que es en solucionar problemas de antaño, de créditos de antaño, y en solucionar problemas del ultra cortoplacismo en Argentina, que tiene que ver generalmente con el pago de sueldos, que es donde va entre el 80 y el 85% de todos los créditos públicos y privados que se toman en todas las entidades. Me parece que el gran problema argentino es que, como decía Esteban, y ahí coincido, que falta un proyecto de desarrollo productivo nacional en donde podamos vender y mostrar claramente para qué queremos los dólares que ingresan en Argentina, que no sean solamente para agarpar el sueldo del jornalero de turno, sino que sean para comprar bienes de capital, como decía Raúl, o para mostrar, en definitiva, alguna industria creciente, como es la industria de servicios, que en el último tiempo creció, como creció, por ejemplo, Israel en los últimos 10 años, porque Argentina, por ejemplo, en la industria de servicios, en sus sectores urbanos, por ejemplo, en tecnología blockchain, es líder mundial. Esas son cuestiones que no se hablan. ¿Por qué? Porque no hay capital, porque no hay guita y porque no hay decisión política para sostener. Vos sabés que el 56% de la economía argentina lo representan los servicios. Claro. Entonces, es un sector que si se potencia puede generar mucho empleo. Pero quiero poner un matiz con lo de la deuda que decía Agustín. Los países se endeudan y hay países seguramente más endeudados que Argentina. Ahora Argentina es el que más deudas tiene con el Fondo Monetario, claro, que es el que peores condicionalidades pone. Nosotros representamos el 26% de la cartera de deuda del fondo. Sí. Ahora cuando nos den los 20.000, un poquito más. Estoy de acuerdo que no es con el fondo. No Bien. es con el fondo. No hay que volver al fondo. Vamos un poco a la rosca política que tenemos, estas novedades del día de hoy. ¿Qué está pasando? El Pro Porteño, novedades en el Pro Porteño, y este señor, el que ves allí junto a Jorge Macri en la imagen anterior, ya cambiamos, son muchos. El Pro Porteño sumó a Republicanos Unidos. Bueno, la fuerza de Ricardo López Murphy iría entonces junto al PRO. Bueno, ya lo ha hecho antes, ¿no? Por otro lado, hay un principio de acuerdo en una cumbre que se dio en el peronismo bonaerense. Kicillof, Massa y Máximo. Se habría acordado una comisión de 6 integrantes para buscar los consensos para suspender las PASO y buscar una fecha para la elección en la provincia. Me acuerdo de aquella frase de crear una comisión, ¿no? ¿Para qué sirve crear una comisión? Si querés que algo no funcione, crea una comisión, decía General Perón. el general. Efectivamente. Y por otro lado, tensión en el gobierno con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque no quiere ser candidata a legisladora. La ministra anticipó a su círculo íntimo que rechazará ese ofrecimiento. Bueno, ¿quién le hizo el ofrecimiento? ¿quién se lo hizo, Qué Raúl? inconsciente le ofreció. idea. Bueno, la verdad que es una inocencia suprema ofrecerle a Patricia Bullrich, que tiene otras aspiraciones,
ser candidata a legisladora. El día que sos legislador, vos desapareces, perdón, no legisladores, No soy legisladora. desapareces de la política, tampoco quiero- digamos, si estuviste en el Ejecutivo. Claro. Bueno, decíselo No a Rodríguez todos, no Larreta, todos. eso porque me parece Legislador nacional es distinto igual, ¿no? También, Sí, ¿o no? legislador. No, somos 257. Es difícil también Y es resaltar. difícil, hay que andar a los codazos, pero Es se puede, verdad. se puede. Nos las Bueno, rebuscamos. no creo que Patricia Bullrich, aparte como dijimos ayer, escuchen, cuando todos estos no habían nacido, Patricia Bullrich ya tenía experiencia política. Ujú. ¿Y cuáles son los planes de Patricia Bullrich, Raúl? No lo sé, no lo conozco, no conozco el plan, pero yo creo Patricia Bullrich quería ser presidenta. Claro. Tuvo la oportunidad hasta que no entró en el balotaje. Hoy en día Patricia Bullrich es la mejor imagen en la ciudad de Buenos Aires y tiene 6-7 puntos más de votos que Adorni, que es la segunda mejor imagen por el lado de la Libertad Avanza. Yo pienso que una aspiración de mínima para Patricia Bullrich va a ser candidata a jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Pero para eso no tiene que ser candidata antes, ¿decís? No, lo para necesita. nada. Ella necesita La estar en gestión. el lugar donde está. Está bien. Claro. Claro. Cada vez que se habla de inseguridad, cada vez que hay hechos de inseguridad, ella es la ministra de Seguridad. Cada vez que hay hechos de inseguridad, Patricia Bullrich sube la imagen. Claro. Es decir, que esperaría 2 años más para ir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Seguramente. ¿Con quién? ¿Con la Libertad Avanza? Con Falta los un que montón, vengan. falta con mucho, ¿no? Con los que vengan, pero puede ser la Libertad Avanza. Ella puede ser una síntesis de la Libertad Avanza, el PRO, de toda la derecha de la ciudad en realidad, perfectamente. Que va a llegar a esta elección dispersa, Y yo ¿no? creo que se puede llegar a dar Patricia Bullrich, Leandro Santoro en la ciudad. En la primera vuelta, una situación de casi balotaje. En 2027. En decís. 2027. Y lo que decíamos al principio de López Murphy no sería muy relevante, digamos. No, López Murphy ya tuvo su cuarto de hora. No nos olvidemos que en el 2003, para Semana Santa, López Murphy, según el diario La Nación, una encuesta que había hecho, lo contó muy bien Manolo Mora y Araujo porque él había organizado un poco esa operación, aparecía como segundo. Y el segundo era el que iba a ser presidente, porque Menem no tenía chance. Iban todos a juntarse con el segundo. Y eso nosotros estábamos trabajando en la campaña de Néstor Kirchner y produjo un tembladeral. Me acuerdo Fernando Braga Menéndez hablando con Néstor, hablando con Cristina, etcétera, etcétera, pero eso rápidamente se disipó. Y después, la verdad él tuvo un paso muy desgraciado por el gobierno de Fernando de la Rúa, Y sí. duró muy poco, planteó la reducción del presupuesto educativo, Claro. planteó cosas que en ese momento era lo más incorrecto. En un políticamente. gobierno de un Sí, sí. radical. Para que no se acuerda, López Murphy era el de Bigotito, ¿no? Sí, que sí, claro. Después se planteaba sacó el recortar bigote, la pero nos educación. damos cuenta que sos vos, te reconocemos igual. Ricardo, ¿querés encuestas? ¿Querés divertirte con cuadritos? Aquí tenemos la primera encuesta de la noche. En el caso de que las elecciones legislativas de este año fueran hoy, ¿a quién Provincia votaría? de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires, esto es analogías, creo, en la provincia de Buenos Aires. Esperá que no quiero equivocarme. Sí, es es ese. analogías. Provincia de Buenos Aires, ¿a quién votarías en legislativas? 33% votarían al peronismo, azul. Y 27,5% votarían violeta, que es la Libertad Avanza. Y acá se ve la importancia de la integración, se llama, Sí, entre el integración. PRO y la Libertad Avanza. Para ser competitivos y tener chance de ganar, tienen que ir juntos, una única lista. Si no, lo más posible es que gane el peronismo. Lo interesante del peronismo es que yo hasta hace poco pensaba, digo, bueno, Cristina es la mejor candidata del peronismo y siempre la medíamos a Cristina. Pero la otra vez se midió a Sergio Massa y mide lo mismo. El peronismo tiene Claro. ese valor Como marca. en la provincia de Buenos Aires. Ahora, perdón, estaba recordando que hubo una gobernadora del PRO en la provincia de Buenos Aires hace no tantos años y mirá dónde está el PRO en este momento, ¿no? Bueno, Qué chiquita que está la columna del PRO. efectivamente, esa gobernadora que de la provincia de Buenos Aires es la potencia. Vos viste, creo que faltan 2 días a 3. El sábado, El hay que sábado. tener El sábado las hay que tener las candidaturas. listas en la ciudad de Buenos Aires. Así es.
María Eugenia Vidal no quiere ser candidata. ¿Y por qué no quiere ser candidata Porque en la no ciudad si quiere- ya sabemos que cambia de distrito? Pero no quiere ser candidata porque tiene miedo de perder. Ella no quiso ser candidata en la provincia después de haber sido Lo que pasa es que el no gobernadora. peronismo está muy disperso en la ciudad, ¿no? Porque incluso, bueno, el Partido Socialista con el radicalismo, vamos en una lista Sí. unificada y con el GEN también, Sí. pero hay lista Está Coalición libertaria, Cívica. lista PRO, lista Coalición Cívica, como 13 Peretta, listas. hay muchas listas del no peronismo y eso dispersa mucho el voto, ¿no? Y ¿Cómo aparte- es que no haya el paso, combo ¿no? del socialismo y...? evolución, Claro, radicalismo, evolución. socialismo y GEN. Exactamente. Eso se reedita una vieja alianza de la elección del 2010 y 2015. 2015, cuando estuvo a 1,5 puntos de ganar De la reta ganar, del balotaje. Gustavo. ¿Y Claro. qué nombres tenemos en esa lista para que se luzcan? Todavía no decimos una Toda- lista joven, Todavía no se sabe, nosotros estamos militando a Lucille Levy, la que es la presidenta de la referente Federación de Universitaria la de Buenos Federación Aires. Universitaria. Pero todavía no. La- El sábado se definirá el cierre. La izquierda también siempre tiene una porción importante del Y electorado. acá, en capital más que en provincias, seguramente. Está un poco más definida la lista acá, ¿no? Con Sí, Vanina Vanina y Luca. Biasi y Luca Bonfante de la universidad, también un estudiante universitario. Pero déjame agregarte una cuestión en relación a la provincia como a la ciudad. Volvamos. Me cuesta mucho pensar la elección sin los nombres propios. ¿Por qué? Porque vos planteabas el tema de cómo había tenido una gobernadora y la gobernadora tiene 8% del espacio que mide. Porque creo que hace mucho tiempo, y esto tiene que ver con esta cuestión de la hegemonía imposible, hace bastante tiempo que ya no se votan los partidos. Digamos, los partidos tienen una crisis, es lo que sabemos todos. Entonces, eso lleva mucho a que tenga mucho peso las personalidades. Entonces, en una elección sin las personalidades, yo creo que obviamente hay una determinación de los espacios políticos. En la provincia de Buenos Aires el peronismo es un espacio político que aglutina. La Libertad de Avanza es una marca que va a jugar y hay que ver, pero también hay que ver los candidatos que lleva, si va junto con el PRO, bueno, lo que están haciendo. Y me da la impresión que también el tema de las boletas, o sea, porque boleta única y ese tipo de cosas, también va a hacer que se marque más por las personas. Claro. En ese punto, bueno, vuelvo ahí a la izquierda, en el caso de Vanina Biasi, o en el caso de figura como Miriam Bregman, que todavía estamos discutiendo el armado del Sí. Frente Nacional, donde puede hacer que ese 5 o 6 que hoy se le discute a la izquierda... Fer, baje ¿en un poco provincia más, ¿no? está definido? Nicolás del Caño seguro, Ok. que es el que viene eligiéndose por provincia, y después está armándose todo. ¿Sabes que a nivel nacional el FIT tiene 5 diputados Cinco y diputados. renueva 4? Ujú. Queda uno solo, ¿no? Queda uno solo, sí. Queda 2 años más, renueva 4. Pero, si me permitís una cosa, hay plazas como Jujuy, con Alejandro Vilca, que hoy Claro. es diputado nacional. Jujuy, el Frente de Izquierda llegó a sacar el 25% de los votos y en San Salvador le ganó el peronismo, cuando Vilca entra. Mendoza, que es donde viene Nicolás del Caño, que siempre está abierto a esa posibilidad, anteriormente Salta, digo, bueno, juega, eso es lo que te da la sumatoria, que en algunas encuestas se ubica como tercera fuerza de acuerdo a dónde está el PRO, ¿no? Si el PRO está dentro de la Libertad de Avanza, no. O sea, la izquierda pone en juego 4 bancas de de diputados 5 y bueno, la que idea tiene es pone 4 en juego. tratar de No, sostenerlas o de sumar. ¿Cómo la ven? ¿Puede crecer la izquierda? ¿Puede quedarse con esos 5? ¿Puede mañana- disminuir? Mañana vamos a traer un gráfico donde figura la cantidad de diputados existentes por partido, cuántos quedan Mirá. y por partido cuántos Nos mata. Qué renuevan. lindo eso, ¿eh? Nos mata. Y vos Mañana fijate- te llamo, Raúl. No, mañana la Sí, No, de vení, todos vení modos, mañana a la de todos noche. modos, la elección que renueva esta elección es la elección récord de Juntos por el Cambio. Claro. O sea que el PRO, el radicalismo en sus diversas versiones y bloques son los que más renuevan. En relación a lo que decía Fernando, es cierto que el por partido te da ciertas afinidades. Desde ya que, por ejemplo, el radicalismo en Provincia de Buenos Aires, quizás si tiene un candidato Claro. fuerte como Facundo Manes, seguramente me diría más que lo que dice esta encuesta. Y nosotros del socialismo también vamos a jugar en provincia, en provincia? ciudad, provincia, ciudad, en Santa Fe y en algunos otros distritos. Después veremos en qué armado, pero creo que va a haber opciones para el voto no Milei, progresista, de Perdón, Esteban, izquierda. a nivel nacional te referís. Sí, sí, en A las diputados elecciones Para nacionales. octubre, porque la ciudad va a Exactamente. estar desdoblada y en la provincia también va a desdoblar, Exactamente. parece. Sí, sí. Pero bueno, no ustedes se tienen sabe. Claro, usted no sabe. Ustedes tienen afinidad con un cierto sector del radicalismo, históricamente. Sí, por lo supuesto. entiendo. A ver, nosotros en Santa Fe, de hecho, el Frente Progresista que Después del gobernó- duelo ya se mejoró todo. Después del duelo entre Claro. Hipólito Yrigoyen y, de aquella, y Lisandro de la Torre. nacimos juntos, nos separamos y nos volvimos a juntar. Ahí ya No, hay mejoramos la afinidad prueba. con sectores del radicalismo, hay diálogo y afinidad con sectores del peronismo.
De hecho, yo tengo tenía, porque falleció un primo hermano de mi papá, que era casi el único peronista de la familia. Vengo de una familia un poquito gorila del campo ahí en Santa Fe, y yo no soy gorila, pero sí, mi papá era radical pero antiperonista, y su primo hermano con quien se crió era peronista, fue funcionario incluso de Duhalde, secretario de la producción en el gobierno nacional de Duhalde, y fue candidato a vice de Wiener en el primer intento de Wiener por llegar al gobierno de Santa Fe. Así que creo que va a haber armados para todos los gustos. Lo que sí, nosotros también, tanto como el Frente Izquierda y otros espacios, vamos a jugar en esta elección y vamos a disputar una porción de voto no mileísta, no peronista, progresista, que quiere también dar una pelea y brindar una alternativa ante lo que pareciera que no hay, que es el gobierno de Milei. Lo de López Murphy es para renovar, ¿no? Para apostar a la renovación, nuevas figuras. Sí, claro. Ah, era un chiste. Okay. No Pero parece Jaliote no. Bien. Pues yo veo López Murphy y digo, wow. Pasemos a otro asunto. Vamos a hablar de las preocupaciones de la gente en este momento. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al país? Hace poquitos días, ¿no? Estamos hablando de comienzos del mes de marzo, Raúl. Así es, efectivamente es un trabajo de la consultora Sinopsis, de Lucas Romero. A la izquierda ustedes tienen los valores absolutos que dan ahora y en el gráfico tienen la evolución. Y lo interesante de la evolución es ver qué ha pasado, por ejemplo, ¿qué pasa con el violeta, que es la corrupción? No tiene nada que ver con que el violeta sea de la libertad. No, acá los colores no responden a fuerzas políticas en este caso. Exactamente. Pero Vos sabés que la gente de la Libertad Avanza con la boleta única, tiene mucha confianza en el color. Ajá. Con el que van a poner el escudo. vos sabés que nosotros fuimos la primera provincia desde 2011, Sí. votamos con boleta única, Sí. y va a haber un cambio muy grande. Recuerdo igual que por ese tema, recuerdo una declaración de Amalia Granata en su momento de que se quejaba de que los nombres estaban muy chiquititos, entonces uno no sabía pero por quién el votaba. electorado no es sonso y, Sí, y deja se eso adaptó. encima. Vos fíjate que la corrupción es algo que a lo largo del tiempo se ha mantenido más o menos constante, sube y baja. La preocupación por la corrupción, ¿no? La preocupación, porque la pregunta es cuál considera usted que es el principal problema que afecta al país, no a usted, al Efectivamente, país. si mirás la curva violeta, es la más estable de todas. Es ¿no? la más estable de todas. ¿Cuándo aparece en el primer lugar? Cuando baja la inseguridad o bajan los problemas económicos. Claro. Como la inflación bajó abruptamente, fíjate, la inflación estaba por el cielo, ¿no es cierto? En 2022, en Es 2023, el naranja, volando sí. muy lejos de las otras preocupaciones, estaba la preocupación por la inflación. Ahora, si la corrupción es un problema permanente de los argentinos, permanente, y hay momentos en que está en un primer lugar, una de las cosas que el peronismo no ofrece es una construcción de diálogo contra la corrupción. Nunca habla que hay que terminar con la corrupción en Argentina. Y eso es uno de los puntos débiles que tiene en una posible construcción. El socialismo puede hablar de eso, la izquierda puede hablar de eso, el radicalismo puede hablar de eso, el peronismo de ese tema no habla. Bueno, pero no hay un problema ahí con que las fuerzas que pueden hablar de eso son las fuerzas que, discúlpenme, pero que en general no llegan al poder, ¿no? Ya vamos a llegar. El puerco rompe, decía Bueno, Voltaire, ¿no? que hasta el momento no lo han logrado. al menos. Ahora, Raúl, te hago una pregunta. ¿El crecimiento de corrupción puede tener que ver con Libra? Que una parte de la sociedad Bueno, interprete digamos, ahí que... Hoy está ganando. el último Hoy libro, digo ¿no? por Libra específicamente. Después de Libra fueron Claro, las hoy es valijas por de poquito, Karina, ¿no? las valijas del avión. Libra es impresionante cómo impactó y sigue impactando en el gobierno. Y hoy en día la figura de Milei, hoy estuve reunido con Sheila Wilker, que acababa de procesar unos datos. Esto es totalmente nuevo, no hay gráficos, no hay nada. Hoy la figura de Javier Milei y la aprobación del gobierno está en 42 puntos. Eso midió La- Gustavo Córdoba también. Bueno, A él siempre le dio mal, pero ahora coincide, digamos, porque 41, Sí, 59. Gustavo siempre sí, le dio. bueno, está en 42 la imagen de Milei. La imagen de Leandro Santoro está en 41 puntos. La imagen de Cristina Kirchner está en 40, en 38, 39. La de Axel Kicillof está en 40. O sea, hoy está al mismo nivel.
Pero la de Karina no. No, Karina siempre está más abajo. Claro. Digamos, Karina es mal, no es buena candidata. Y ya se ha decidido que no va a ser candidata, ¿no? Creo que no, porque no mide. Claro. Mira lo que tenemos ahora. Este tuit que hoy ha generado, entiendo, bastante ruido en la provincia de Buenos Aires. María Teresa García. Habla María Teresa García y habla Cristina. Sí. Podríamos básicamente decir, sí, ¿no? una sola nación, una sola provincia, una sola elección. Todo eso en mayúsculas. Viste que las mayúsculas en Raro, Twitter ¿no? son fuertes. La reminiscencia. Presentamos el proyecto de suspensión de las EPAOs en la provincia de Buenos Aires. Las primarias. Las primarias, ¿no? Claro. Claro, Las PASO, digamos, Las las PASO de PASO en la provincia. Y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional. Sí, muy bien. Habías dicho una Vos mesa de habías 6. dicho Sí, claro, que se la comisión, juntaron. ¿no? Bueno, sí, Se creemos en una comisión, comisión. No se llegó a juntar la comisión. No, Teresa decretó Ok. la La defunción comisión de la no va. comisión. Bien, No y va mal. por otro lado, el respaldo, ¿no? Que llega poco después en la misma red de Mayra Mendoza, coherencia para defender a nuestro pueblo de tanta irracionalidad. Esto es la voz del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es la voz de Cristina en la provincia de Buenos Aires, hablando quizás en nombre de Máximo, y la víctima es Axel Kicillof. Claro, la irracionalidad Es de de la que habla Axel. la intendenta de Quilmes está hablando de Máximo, de Axel, perdón. Sí, de la están idea de hablando de desdoblar. Axel. Claro. No sé qué va a hacer Sergio Massa, porque Sergio Massa estaba Por ahí fue a la tratando... reunión de comisión, Claro. pero no encontró a nadie. Y la Digo, estrada estaba una sola, vez claro. más, Massa teniendo que lidiar con dos Sí. posiciones que no logran Esa película ya la vimos, ¿no? Sí, Ya claro. es Yendo cero- de un despacho al otro, Sí, ¿no? sí, sí. Es raro igual, es raro, el armado político es raro, la frase es rara, digo, ¿es necesario una sola nación, una sola provincia, una sola elección? La construcción semántica reminiscente a lo peor de la historia de la humanidad es raro, es como el Dios, patria y familia de los conservadores, ¿no? Digo, es parece que tiene más que raro ver que Mayra con- Mendoza lo cite de esa manera, No, digo, esa parte no es rara. digo, digo, a mí me Lo parece raro raro. es que no le haya puesto una cita de los redondos, porque viste siempre Claro, de qué lado de la faltó, mecha te encontrás. ¿viste? ¿viste? Y la foto del Siempre termo, hay Stanley. algo. No, La me foto del parece termo. que la referencia de María Teresa García es a nacionalizar la elección y a decir la cabeza de lista de diputados de la provincia de Claro, Buenos Aires es está una bien, candidatura pero- nacional. Pero en esta elección tiene que estar la provincia alineada porque se juega el 2027. Me parece que va por ahí la... Pero Sí, en términos de la contenido referencia. político, ¿cuáles son las 7 diferencias entre Exacto. el kicilofismo y el kirchnerismo? A eso iba. No ¿Cuáles son? entiendo, No, no entiendo la proyecto, diferencia. no hay ningún proyecto todavía. Bueno, En ninguno de los dos cuando casos. se va, Ninguno de los dos cuando tiene se va a un discutir proyecto contenido, hoy. cuando se va a discutir contenido, que me parece que es lo que interesa políticamente, yo escuché el discurso, gracias a la recomendación de alguien de este programa, fui a escuchar el discurso que no lo había visto, el de Cristina Kirchner en las facultades sociales, Sí, por un el sábado. congreso educativo, etcétera. Y me parece que sigue entonando, tratando de entonar las canciones de esta época en tono a lo que Milei marcó como lo que supuestamente es un nuevo sentido común, porque habló ambiguamente de que la gente ve a los empleados públicos como privilegiados, cosa que Sí. ya no es más. En todo caso, si la gente lo ve, hay que decirle que ya no es más, porque lo estaba diciendo frente a docentes universitarios que tienen el sueldo por el piso. La estabilidad laboral con este gobierno ya es muy discutible. Es el sector, uno de los sectores más castigados. Quizás exista ese sentido común, pero digo, no es para decir Sí, sí, tenemos sí, que sí. escucharlo. No es para En hacer todo una caso, bandera tenemos política que... de eso, claro. Y después la cuestión de dividir la educación en una más para la salida laboral y otro más para la educación en general. Cuestión que a mí te trae las reminiscencias de los pobres no llegan a la universidad, ¿no? O sea, una universidad para los que tienen que ir a la laburar y una universidad para los que Bueno, quieren pensar. Ojo que Sí, Perón ¿no? hizo la UTN. No, pero sí, pero el peronismo No, y la educación es el fundador de técnica es universidades, central, claro, no dividiendo una universidad para el trabajo exclusivamente Sí. y una universidad para los que se quieren formar. Me da la impresión que tiene cierto desfasaje. Las nuevas canciones de Kicillof no las conozco, digamos, porque hasta ahora no No lanzó el al disco todavía. Claro. no, pero Está la verdad, ensayando. al margen de la chicana, digo, esta idea es nueva, en esto se diferenció, en esto es claro, está bien este del análisis político, y me da la impresión que Cristina Kirchner sigue intentando dialogar con esta nueva época, adoptando muchos, hasta inclusive en las formas, ¿no?
che, Milei, mayúscula, etcétera, etcétera. Claro, los modos actuales. Y algunas cosas de contenido. Ahora, Sí, sí, les sí, pido sí. que me expliquen esto, por favor. Pero la ¿por qué? foto es cuando se entera del Claro. tuit. Uy, leyó lo el que puso María Teresa, ¿no? Y se agarra la cabeza Axel. ¿Por qué el kirchnerismo quiere elecciones unificadas y por qué Axel Kicillof no las quiere unificadas? ¿Me Bueno. pueden explicar esto? Yo creo que Axel responde a un pedido de los intendentes. Los intendentes, un conjunto de intendentes, no Mayra Mendoza ni Julián Álvarez, un conjunto No los de la Cámpora, digamos. No de la Cámpora. ¿Los Están, varones serían, Sí. o los descendientes de los varones del conurbano? están de pica con Cristina y apoyan la figura de Axel y le ponen exigencias a Axel. Y una de las exigencias que le pusieron es de separar las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos tienen la fuerza necesaria para convocar y movilizar el día de las elecciones y llevar la gente a votar por sus consejeros municipales y eventualmente por los diputados provinciales según la sección, el distrito, etcétera, etcétera. O sea, y para que defender sus Cristina propios no municipios. tiene eso. Claro. Y Cristina no tiene. Entonces lo que tiene miedo el cristinismo es que los varones del conurbano el día de la elección nacional se abran. Claro. Ahora, y díganse hay- que hay vaya a un dato votar el que vaya a votar. Hay un dato y Ya ha pasado, ¿no? vuelvo a Sí, nuestra, sí, eso sí, es claro. una práctica. Vuelvo a nuestra esencia de innovadores en la boleta única de papel en Santa Fe. Esta elección físicamente está desenganchada, aunque sea el mismo día. Es verdad. Hay dos instrumentos. Va a haber uno que es una boleta donde se van a marcar los candidatos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, solo a diputados nacionales, y va a haber una boleta como la anterior boleta papel, cortita, con 2 o 3 categorías, donde se eligen diputados, las secciones que eligen diputados, las que eligen senadores, concejales y consejeros escolares, sean 4 en realidad. Entonces, físicamente, la elección está dividida. Sí. Yo creo que tiene más que ver en lo que dice Raúl, con intentar desenganchar el proceso político. Totalmente. No el hecho, porque yo No, igual la gente la es muevo el proceso. y después que en Que la boleta gente única vaya- marquen lo que Nosotros quieran. mandamos un gráfico también de analogías, digamos, analogías es un poco la encuestadora estrella del Instituto Patria. Analogías hizo la siguiente pregunta: ¿y usted qué prefiere que se vote el mismo día o en días distintos para diputados nacionales y legisladores provinciales? ¿La tenemos para compartirla, Raúl, esa? Yo la mandé, Ahora, no ahí sé vamos, si posiblemente está, pero por supuesto que si vos le preguntás al votante, quiere que sea el mismo día, no quiere Sí, claro. ir 2 días diferentes. A mí El que me ha ses- tocado ser autoridad de mesa y la Claro. verdad, unificame todo. ¿Te llevaron sanguchito algo? Sí, 64%. Llegaste primero, dijeron, te quedas acá. No, me convocaron Te por telegrama. convocaron. 64% dice las 2 el mismo día, ahí está, sobre la derecha. Sí. 64 dice las 2 el mismo día, 13,3 Sí, sí. en fecha distinta, 22,6 no sabe, digamos, no sabe qué contestar. Esto se arregla negociando, digamos, pero da la impresión que el diálogo se ha convertido en una cosa muy dificultosa. Y digamos, hay una famosa frase de Zanini que dice: a Cristina se la va a escuchar, no se le va a decir. Ok. ¿No es cierto? Entonces, No hay discusión posible pasa es ahí, que se no hay hace- negociación es- posible. es A ver, difícil. nosotros venimos una semana donde se cayó una sesión que iba a tratar Efectivamente. la suspensión, la eliminación o suspensión de las PASO, medida a partir de la cual se supone o había una conjetura de que Kicillof adelantaba a una fecha similar en julio las elecciones provinciales y desdoblaba. Supuestamente todo el fin de semana, incluso parte del fin de semana y del feriado, se negoció entre los distintos sectores para que llegue un proyecto creo que del sector de Sergio Massa, que era el proyecto que unificaba a todos y que se iba a tratar de negociar en que Mañana. la sesión se haga mañana, ¿no? Esta semana, el día jueves. Te aparece un tuit que no creo que se lo hayan mandado previamente por WhatsApp a Kicillof No. y mucho sentido de diálogo, porque vos mañana ponele que vas a la sesión. Y las mayúsculas, aparte, Y las ¿no? mayúsculas. Vas a discutir 3 proyectos, uno de Romo, uno de un diputado de Massa y este proyecto de María Teresa García. O sea que no veo mucha voluntad de diálogo y sin diálogo no hay negociación, ¿no? Entonces, de alguna manera es complejo. Y déjame decir algo sobre esta encuesta.
también desde la política y desde los medios de comunicación sobreestimamos lo que la gente piensa Totalmente. del instrumento electoral, de los Totalmente. turnos electorales. Decimos, no, el 64 no quiere que se pare. Una vez que convocás a las elecciones, cerca de la fecha la gente entra en modo electoral, nadie muere, nadie hace la cuenta de cuánto cuesta la elección. Dice, un domingo menos para la familia. El domingo de las elecciones, la gente que no está vinculada a la elección, va, vota, se junta con la familia, come un asadito. Alguno verá en la televisión, la mayoría pasa de lo que resultó, lo leerá mañana en el diario, lo verá en el noticiero. Obviamente, si vos vais y preguntás, como decía recién Raúl, ¿usted está de acuerdo en que las dos elecciones se voten en distinto día con el consiguiente costo que esto implica? Y no, bueno, no, pará, todo junto. Pero me parece que a veces también se intenta justificar decisiones políticas sobre supuesta preocupación de la gente en qué va a pasar un domingo No, más sí, o un esto no domingo tiene menos. importancia. Además, si a mí me preguntan, yo le digo, no, yo prefiero que sea el mismo día. Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro. Digamos, es lo razonable. los votantes tampoco están pensando en términos estratégicos. No, digo, para como nada. Solo, Juan, estamos ¿Cuánta a gente 3 pensás semanas de que lee elecciones el en Santa tuit de Fe? Teresa García? No, y nosotros estamos el 13 de abril, se vota en Santa Fe, recién Igual, ahora yo creo empezó que un poquito el clima. Hay algo que afecta en la gente. A mí me sigue haciendo ruido porque Raúl dice, los intendentes están de punta con Cristina. ¿Por qué discusión política? ¿Por qué planteo político? Dice, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo Una con lo otro. imposición de candidato, por Poder, lapicera. poder por el poder. Sí. Bueno, yo creo que No, eso la poder gente... por la lapicera. Bueno, ¿no? la lapicera para tener cargos de poder. Sí. Bueno, la lapicera para tener cargo. Bueno, Así es. eso da mi ley después. Porque cuando ven gente que dice cargo por cargo, no se entiende por qué se pelean, no tiene aspecto programático, dicen no es tal diferencia, tal otra. Empieza a revolearse Adorni o Bullrich. Sí, en la da mi ley, digo candidatura. que juega mucho a que se dé la idea de casta. Ah. No discutimos el tema senadores, por ejemplo, la guita que ganan, etcétera, etcétera. podemos llegar en un ratito a Pero eso. da esa, como si no hay discusión política programática. Este es el hecho más... No hay discusión política. Más, bueno, si no hay discusión política programática, es el principal problema, digamos, ¿no? O sea, que tiene el peronismo, ¿no? Esa es Proyecto la político. política argentina. Esta es la política hoy. Sí, perdón. Y aparte, odio que subyaga el concepto de que votar es una carga. Porque es la rendición de la política, viejo. O sea, estuvimos matándonos. Venimos a una marcha, un 24 de marzo, en donde rememoramos que 30.000 personas dieron su vida para que podamos votar y para que podamos exigirle a esa democracia que comamos, que nos eduquemos, que no curemos, que tengamos avances tecnológicos, que podamos generar infraestructura para que la gente viva mejor, que se valida a través del voto, y ahora toda la clase política, la mayor parte de la clase política dice, lo escucho pero en gente de primera línea, ¿cómo le vamos a hacer ir a votar a la gente 4 veces? Sí, te voy a hacer a votar a la gente las veces que sea necesaria para que Argentina sea un país mejor. No podemos rendirnos a eso como personas Bueno, que pero si es pretenden para hacer eso. política. Igual Pero yo sí es creo para que sea un país Claro, mejor. pero sí es un Yo poco- creo que Es que eso que dicen, en realidad es una confesión de que son unos inútiles, que lo único que hacen es movilizar a la gente porque no tienen una mínima idea de cómo hacer para que la gente viva mejor. Porque en realidad, si vos... nadie nunca en la historia se quejó ni de un impuesto alto, ni de un día de votación cuando vive bien. Nadie. Si no, Finlandia tendría movilizaciones todos los días de su vida, porque tiene 1000 plebiscitos, es uno de los países con más plebiscitos del mundo, y es el país con mayor presión tributaria del mundo. Hace mucho frío para ir a manifestarse todos los días. Por ahí también. es eso, pero por ahí es que los políticos son mucho mejores y están bastante más atentos a la problemática de la gente. Igual yo quiero digo, que- no creo que sea una carga, ¿eh? No creo que la gente diga a la gente. Exacto. Me cuesta Sí, es una generalizar con ese generalización. término No, es lo que dice clarinesco, Esteban. ¿viste? Se intenta al No, yo revés, creo la que política se quiere opina decir que la no gente. sirve para nada. Y ¿sabés qué? A la luz del resultado, es verdad. Sí. Entonces yo opino que dice, no es que es una carga, sino que es una carga porque encima vos Claro. sí, votó al PRO, votó el grueso que votó. Radicalismo, libertad, avanza, se socialismo, lo que votó. sea. Ahora votaron a Milei y ahora estamos en el proceso de desencantamiento Es con que ese es Milei. el tema, Y te dicen, mira, no es un problema de que... Inclusive la institución del voto, en eso tengo de acuerdo con vos, que después se termina votando porque digo que ese valor histórico de una mínima libertad democrática conquistada y ahora Claro. recordando los años del 24 de marzo, ahora el resultado es una frustración tras frustración tras frustración. Absolutamente. Sí, creo que es importante pensar en que a veces también nos concentramos demasiado en los debates de el instrumento, la herramienta, el mecanismo, y parece que ahí va todo. Y la verdad es que se está vaciada de contenido la democracia y es solo el ejercicio del voto y la gente te pica el boleto, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado con Milei. Por eso también es muy difícil, no sé si ustedes lo están estudiando o no, digo, a futuro,
lo que venga tiene que ser muy distinto de lo que hubo. Yo no creo que la gente vote el pasado, como decir, bueno, volvemos a una versión mejorada de lo que había. Creo que hay que animarse a construir una Tenemos buena una encuesta política de más. futuro. Hay una encuesta más que tiene que ver de algún modo con el futuro porque habla de las perspectivas sí. del presente en relación al pasado. ¿Cómo sentís que está la situación económica del país y cómo creés que será la situación económica del país dentro de un año? Contanos, Raúl. ¿Mejor o peor? La retrospectiva es respecto a un año atrás. La prospectiva es cómo crees que va a ser dentro de un año. Y aquí hablan del país, no la situación económica personal. Bien. Y vos fijate que últimamente lo que está pasando de la retrospectiva y de la prospectiva de las dos es que han llegado a 50 puntos de que va a ser peor. Las dos últimamente, especialmente las prospectivas, es decir, la esperanza de que la situación va a ser mejor dentro de un año, pega un vuelco, pasa casi de 40 a 50. O sea, Claro. hay una ruptura en toda la cadena de la felicidad, de la libertad avanza, que se produce durante el último mes. En el último mes cambió la perspectiva y la mayoría se inclina a pensar que vamos a estar peor. Así es, que vamos a estar peor. El 50% respecto al 40%, que dice que vamos a estar mejor. El 40% juega con el 42% que De aprueba imagen el de gobierno, etcétera. Después hay otra que se refiere a lo personal. Y es la que estamos viendo ahora, ¿eh? Así es. ¿Cómo También se- tenemos retrospectiva y prospectiva en este caso. Así es. La de arriba es la retrospectiva Claro. y la de abajo es la prospectiva. Respecto a un año atrás, el 51% piensa que estamos peor, el 31% Que mejor. está personalmente peor, Personalmente. ¿no? Peor, sí. Que cada uno se siente peor. Sí, pensá que el 55 los votó a Milei, digamos, en el balotaje. Y Claro. respecto a la situación económica personal dentro de un año, que venía bastante parejo y por momentos se pensaba que iba a estar mejor, ahora claramente Claro. 44 Se despega. peor, 37 mejor. Como que hasta enero pareciera que la gente decía, estamos mal, pero vamos bien. Así es. Y ahora estamos Lo- mal y vamos a peor. Lo increíble, no increíble, digamos, pero lo valorable es que la gente se comió el ajuste. Claro. Y dijo, estamos dispuestos al ajuste, estoy dispuesto a reducir mis gastos, estoy dispuesto a consumir menos. Le creyeron estoy a Milei. Sí, pero ahora eso se rompe, digamos, Sí. empieza a desaparecer. Y respecto a la democracia, yo leí hace 3 años o 4, no recuerdo, un trabajo, era un paper de Remes Lenikov respecto a la deuda de la 40 años de democracia, la democracia estaba en deuda. Si la democracia no hubiera estado en deuda con la sociedad argentina, Milei no sería presidente. Claro. ¿Me dejas arreglarte una cosa o matizarte una cosa del ajuste? Porque primero creo que el ajuste de Milei está sobrenarrado en función de los objetivos que buscaba, que eran mucho más de esto. Pasó con la ley base, que la tuvo que recortar, pasó con un montón de cosas. Efectivamente, el ajuste fiscal es fuerte. Ahora, el tema que yo creo que en la percepción de la sociedad no es que se venía del no ajuste y se pasó al ajuste, sino que se venía de un ajuste, porque la inflación es un ajuste, porque el salario real cayó bajo el frente de todos, porque las condiciones de vida empeoraron absolutamente para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, porque si no es que parecía solo el gobierno de Alberto que ahora está en la lona, pero era el gobierno de todos, por lo que quieran. Y hubo un proceso de ajuste durante esos 4 años, inclusive el ajuste jubilatorio también. Obviamente, Milei da un salto en cantidad, pero cuando vos venís de ajuste y ajuste... Te salteaste a Macri, además, en el medio. No, antes Macri, pero la promesa de que el gobierno del Frente de Todos venía a reparar el ajuste de Macri. Y lo profundizó. No sucedió. Lo profundizó, digo, en términos donde se partió de Macri y se terminó peor. Entonces, vos venís de un ajuste, tras otro, bien uno dice, mira, yo voy a hacer como la promesa, alguna vez usé esta figura, que de las guerras mundiales siempre se utiliza la figura, esta va a ser la guerra que va a terminar con todas las guerras. Y mucha gente salió a matarse por eso, pensando que, bueno, la última guerra que va a traer la paz perpetua. La necesaria. La necesaria. Este va a ser el ajuste, creo, yo no lo creo, no lo apoyo, digamos, no lo considero bueno, quiero decir, no lo valoro positivamente, pero creo que los votantes de Milei o quienes respaldaron a Milei o quienes bancaron ese ajuste no tenían razón, pero tenían razones. Que Claro. esto lo cito a Martín Rodríguez, que es un ensayista muy lúcido, tenían razones. Entonces, a mí me da la impresión que
eso de que la idea de que ahora de repente se viene un ajuste y la gente se lo rebancó, no, hace 10 años que se viene bancando un ajuste. Lo que había una y viene cambiando de cosas, ¿no? Que había una que sea el último. Sí, ¿qué es lo que está aparte, pasando ahora? O Milei que la desinflación sea un punto de partida y no un punto de llegada. Claro. Bueno, que cambie. y también estaba esa promesa de que el ajuste iba a ser sobre la casta. Ni hablar, ¿no? también, Sí, también jugó. También Ahora, jugó. O sea que, fíjate bueno, que en línea con lo que dice Fernando, ese ajuste que viene dándose y que se ha concentrado también en los sectores, por eso esto de la casta, nosotros presentamos el proyecto, creo que en esto ya se va a hablar del tema del índice de precio al consumidor, porque hay un 16% adicional de ajustes, al menos un 16% adicional de ajustes sobre jubilaciones el año pasado por no utilizar el índice que debiera haberse utilizado, pero cuando vos ves ahí que la gente empieza a ver que su situación personal va a ser peor el año pasado, cuando se cruzan las líneas y finalmente se da ese 44%, creo que ahí se rompe algo de la idea de esperanza. Vimos con Raúl los gráficos donde decía, bueno, ¿qué te remite Milei en los primeros programas? Esperanza. Bueno, eso es lo que se está empezando a romper. Entonces, es cierto que la gente era consciente de que venía atravesando un ajuste. Es cierto que dijo, bueno, capaz que el loco de la motosierra con esta receta, memoria frágil porque ese discurso de que hay que ajustar, pero la gente vota, la ciudadanía vota, no tiene la culpa después de lo que hacen los dirigentes. Pues lo único que faltaría es que echarle la culpa a la gente de las barbaridades que hace Milei en el gobierno, pero creo que ahí es lo que se da, ¿no? Estamos llegando a un momento donde los meses pasan, las soluciones no llegan y aparte empiezan a moverse algunos de los fundamentos que sostuvieron el ajuste y la esperanza, que tienen que ver con que de golpe los ingresos brutalmente empiezan a alcanzar menos, porque los sectores subrepresentados en el índice de precio del consumidor, que más aumentan, alimentos, servicios, etcétera, son los que más pegan. O sea, la percepción hoy de la capacidad de compra del salario es de mucha menor capacidad de compra. Y creo que, claro, un mes te lo bancas, otro mes te lo bancas. Fíjate que ahora inflación no aparece entre las principales preocupaciones. Ahora no. Pero va a empezar a aparecer. Porque, o ingresos. O ingresos. Bueno, hay una frase dos frases de Focus Group, dos frases textuales. Una es: los precios aumentan más que la inflación. Sí, es buenísimo. ¿Cómo sería eso posible, no? Podemos volver a la placa esta a la placa que hablaba de las preocupaciones, y otra, ¿no? que convalida lo que dicen ustedes, que era una discusión en un foco. Sí, ya sé que estoy mal, pero nunca estuve bien. Claro. Como diciendo, estoy mal, pero el año pasado, el anteaño, el otro también estaba mal. Ahí está, lo que veíamos. Bueno, en este momento la preocupación por la inflación todavía está como a la baja, ¿no? Viene bajando fuertemente y la tenemos en un 8,4%. Las tres principales, la verdad es que están bastante parejas, están como lo más parejas que se vieron en mucho tiempo, ¿no? Digo, esto de corrupción un 30, inseguridad un 26, desempleo casi un 25. Yo no veía desempleo tan alto. Pero desempleo en el año 22-23, desempleo no era una preocupación. Por eso, no lo veía tan alto antes. Ni en el gobierno de Milei tampoco, ¿eh? Me parece que es una cosa que tiene que ver con el último. El desempleo empieza a ser ahora. Y bueno, no es gratis, ¿no? Nosotros hicimos una pregunta a alguien, ¿usted o alguien de su familia ha perdido en el último tiempo el empleo? Y otra pregunta que es, ¿algún conocido suyo ha perdido? Y no lo publicamos por el valor tan alto que nos dio, que nos pareció exagerado. De no lo podía cercano. creer. No. ¿Creen que estaba sesgada la muestra? Sí, que claro. Es raro, digamos. Bueno, pero no trascendió una cifra en estos días, ¿no son 170.000 puestos? No, Juan, Sí. entre mucho público más. y privado son 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. Cuando uno ve 300.000 puestos de trabajo en 45 millones de personas, es casi uno de cada 100 argentinos que perdió el laburo, y eso es tu primo, tu hermano, tu pareja, Un amigo. Un amigo. Sí, es lógico que verdad el miedo, el temor al desempleo Sí. empieza a ser un tema. ¿Es verdad que el gobierno va a darle un plus salarial a aquel que Eso echa más anunciaron hoy, gente? ¿no? Lo escuché. Lo vi. Eso Tampoco anunciaron, habría que ¿no? chequearlo. ¿Qué pero- tipo de estímulo es ese? El incentivo es rarísimo. No, por otra parte tenés al ministro de Economía diciendo que la gente se reconvierte por arte de magia, ¿no? Sí. Dice, bueno, hoy trabajás en una fábrica
en una manufacturera y te despidieron, no importa. Mañana podés ser telemarketer o vender seguros o programar. El dato de que se perdieron 15.000 pymes desde que llegó Milei se lo pierde, ¿no? Porque esa es la generación de puestos de empleo. Hay una situación compleja porque también como todos los promedios, ¿no? Esa famosa frase de que si yo me como 2 panes y vos no te comes ninguno, los dos nos comimos uno, de acuerdo al promedio. La verdad es que básicamente el crecimiento de la economía se explica por el sector agro y por el sector energía, que la cadena del agro, podemos discutirlo, genera más de 400.000 puestos de trabajo en todo el país. Ahora, energía es el 10% de la economía. Entonces, si vos pensás que incidir en el 10% de la economía te va a permitir generar, aparte súper territorializado en determinados sectores, si vos pensás que eso te va a permitir revertir alguna cuestión en relación a la generación de empleo, y el ministro cree, aparte que la gente switchea. El petróleo multiplica mucho el empleo. Por cada persona empleada en la industria del petróleo hay 5 empleos indirectos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a cambiar de tema a nuestro regreso. Estás viendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV. ¿De quién vamos a hablar después de la pausa? A ver si aparece ese señor. Ahí está, ahí lo tenés, expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los bailamos anoche y ahora parece que va a bailar Jair también porque, bueno, va a juicio por intento de golpe de Estado y de eso hablaremos al regreso. Quédate ahí que ya seguimos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hace algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto.
Es por eso que necesitas Straight Date, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight Date de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight Date. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Aquí estamos nuevamente, ya son las 21:32, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV con Comunistas y te adelantábamos la noticia internacional del día y ahí tenés el Zócalo. Bolsonaro a juicio. Por unanimidad, la Corte Suprema de Brasil envió a juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. El expresidente y otros 7 acusados fueron denunciados por la Fiscalía por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio. Es un montón, ¿no? Y ahí tenés algunas de las portadas de diarios. Esto es la Folia de Sao Paulo en español, por supuesto. Acusado Bolsonaro, el Tribunal Superior de Justicia, el STF, acusa a expresidente y a otras 7 personas por intento de golpe de Estado. Ahí pasamos al New York Times. Jair Bolsonaro será juzgado en Brasil por intento de golpe de Estado. El máximo tribunal de Brasil dictaminó que el expresidente irá a juicio por su papel en un vasto complot para aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Ahora, el país de España, el expresidente Bolsonaro será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil. El Tribunal Supremo acepta por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el ultraderechista por conspirar para mantenerse en el poder y no dar el relevo al dirigente de la izquierda brasileña. Así, y aquí tenés, bueno, un poco lo que fue la reacción en Twitter, en X, de Jair Bolsonaro. Declaración del presidente Jair Bolsonaro. En Brasil, como en Estados Unidos, le dicen presidente a los expresidentes, es pregunta. No lo sabemos, quizás esta moda, sí. Viste que hay una moda
Bueno, así parece copiar. ser, o al menos él se refiere a sí mismo como Sí, presidente, muy es bien. presidente de sí mismo, eso está claro. Brasil vive una de las mayores crisis de su historia, dice Bolsonaro, no solo económica, sino también democrática. Cuando fui presidente redujimos la inflación, creamos empleos y trajimos inversiones al país como nunca antes. Ahora, con la economía en caída libre, los negocios cerrando y las familias sin poder afrontar las necesidades básicas, los que se supone deben gobernar para el pueblo están preocupados por algo más, asegurarse de que pase el resto de mi vida en la cárcel y nunca más me postule para un cargo. Eso es exactamente lo que vimos en Venezuela, donde utilizaron la justicia como arma para definir el resultado de las elecciones antes de que el pueblo votara. En Brasil están intentando hacer lo mismo. A nuestro pueblo le están robando el derecho a elegir a su presidente. Ningún país puede llamarse democracia cuando su líder más popular es eliminado de la carrera mediante maniobras judiciales. Se autopercibe como el líder más popular de Brasil. Todos saben que si pudiera correr ganaría y por eso lo hacen, no para defender la democracia, sino para aferrarse al poder a cualquier precio. Mientras intentan silenciar a la oposición, la economía se hunde, los inversores huyen y los trabajadores pagan el precio de su incompetencia. En lugar de resolver los verdaderos problemas de Brasil, gastan tiempo y dinero para garantizar que nunca más aparezca en las elecciones. Brasil merece una verdadera democracia donde el pueblo elija al presidente en las urnas y no media docena de jueces en un tribunal. El futuro de nuestro país está en juego. La declaración del presidente Jair Bolsonaro. Bueno, ¿algo de lo que dice Bolsonaro en este tuit le suena a cierto? Yo veo pasó antes, con Lula. Claro, bueno, No, parece incluso, como una... Incluso él fue una de las voces de la destitución de Dilma Rousseff, del impeachment a Dilma Rousseff. Bueno. Con el juez Tomás Moro, que después fue ministro de Justicia de él, ¿no? Sí, lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Sergio Judicial Moro, de Brasil, es el de la Sergio utopía, Moro, claro. La Corte Suprema de Brasil, como el Poder Judicial de Brasil, como el de Argentina, actúa políticamente permanentemente. Bolsonaro fue presidente porque Lula estaba proscripto y preso. Digamos, ¿no? Se allanó ese camino que empezó con el impeachment a Dilma, donde los diputados que después adhirieron a Bolsonaro juraban en honor a los torturadores de Dilma Rousseff. O sea, lo que dice Bolsonaro acá es como... ahora, hay algo de lo que está pasando ahora en Brasil, que es que Lula hizo un frente muy amplio, que tiene mucho que ver con la experiencia para la Argentina. Está cayendo fuerte en las encuestas, 3 encuestas por lo menos desde enero hasta ahora, y lo peor de todo es que es en el nordeste, Bahía, Pernambuco, los lugares, el núcleo donde Lula duro, era fuerte, ¿no? Donde era fuerte, porque efectivamente hay inflación, que nosotros si escuchamos los números, no sé qué. Nos parece muy poquito, pero para ellos es un montón. Pero efectivamente es así. Hay una discusión, hay elecciones el año que viene presidenciales, y hay una discusión de qué va a pasar con Lula, porque tiene 79 años. Renovó parte del ministerio, incorporó a la presidenta del PT, a la que es la presidenta del PT, Hoffman, la incorporó ahora para equilibrar un poco a Fernando Haddad, que es del ala derecha, podemos decir de alguna manera, de ministro de Economía. Pero no hay una sucesión clara. Pero no hay una sucesión clara. No hay una sucesión clara. De hecho, incorporó también una especie de Santiago Caputo, un secretario de Comunicaciones, para mejorar la comunicación. Digo, confirmando que está cayendo en las encuestas. Para mí, de fondo, ¿por qué? Porque no le encuentra la vuelta tampoco Lula. Incluso se discute si, bueno, desde mi mirada, decir la izquierda es como mucho, ¿no? Pero digo, si está dentro de los parámetros de lo que le llaman la izquierda latinoamericana, un gobierno tan de centro y que no le encuentra la vuelta. ¿Para qué digo esto? Porque esto hace que, más allá del destino de Bolsonaro, que efectivamente va a haber mucha gente contenta porque estuvo detrás de todas estas movidas, es como muy evidente, el problema es que el bolsonarismo va a estar porque está por estos problemas Lula. Entonces me parece que ahí el Tribunal Supremo entra, no sé cómo jugará, no sigo tan de cerca la política. Yo creo que... Pero me parece que... pero hay un bolsonarismo sin Bolsonaro. Sí, total. Seguro, porque hay una crisis del lulismo. Sí, hay una... Te diría que lo podría resumir en una frase. En Brasil hay bolsonarismo sin Bolsonaro, pero no hay lulismo sin Lula. Está muy difícil. El PT es el partido político más grande de Latinoamérica, tiene más de 2 millones de afiliados, pero ha tenido dificultades para que lo que se ha erigido en una construcción política muy identificada con un líder carismático, uno de los grandes líderes políticos de América Latina y del mundo,
ha tenido dificultades. Fíjate que en las elecciones del año pasado, de la elección parlamentaria, le fue mejor en número de municipios ganados en Brasil al Partido Socialista Brasileño, que es un partido pequeño de centroizquierda, que es el que termina poniendo el candidato a vicepresidente, Alckmin, que no viene de la centroizquierda. Yo digo, la política brasileña es como una especie de política portaaviones. La gente va aterrizando en los partidos, ¿no? Bolsonaro hoy está en el Partido Liberal, mañana podría ir tranquilamente a cualquier otro partido. Por eso también se da con facilidad esto que plantea Fernando, de una gran alianza que va de Lula a la derecha. De hecho, Alckmin es como se acaba fuera, Bueno, o sea, Patricia Bullrich. Alckmin sería un poquito más. Mauricio Macri. Si Cristina hubiese ido como Cristina Macri para, claro, Alckmin, yo estuve en el Congreso donde Alckmin aterrizó en el portaaviones del Partido Socialista Brasileño para ser candidato de Lula, porque se cerraba esa alianza electoral, pero el PT no ha logrado construir gobernabilidad en el poder. Elecciones municipales, donde siempre fue fuerte, hoy no lo es. Y elecciones estaduales, donde también había empezado a crecer y hoy no tiene. Entonces, hay bolsonarismo sin Bolsonaro, y por eso esto quizá lo deje Bolsonaro fuera de cancha, pero hay otros dirigentes que lo pueden tomar. Y hay dificultades para construir lulismo sin Lula. Ahora, perdón, y esto que dice Bolsonaro de saben que si yo juego gano, ¿es así? Yo creo que Bolsonaro se ve reflejado en Donald Trump. Su negacionismo respecto al triunfo de Lula es muy parecido al que ejerció en su momento Donald Trump respecto al triunfo de Biden, con la entrada el 6 de enero en el Capitolio de una turba que produjo muertos, y que Donald Trump fue una de las primeras medidas de gobierno que tomó, que fue indultarlos. Los indultó a todos. Dos ataques muy similares, el ataque en Brasilia, también de los seguidores de Bolsonaro. ¿Y Bolsonaro qué ve? Que Donald Trump ahora es presidente. Entonces, ¿por qué no puedo ser yo, si le está yendo mal a Lula, como le fue mal a Biden? No es para nada loco lo que preguntaba Juan, porque hablamos de números, de imágenes. Nosotros estamos midiendo los números de Argentina, pero hablamos de 31% en algunos estados de Lula, 24%. No se traduce, como parece una discusión como la de la Argentina, en respaldo o no, en si puede ganar o no las elecciones, pero pierden algunos lugares como San Pablo, seguro, y hay otros lugares del sur de Brasil, empata en otros, y tiene un problema, que esto es el nordeste, que es como su conurbano para el peronismo. La matanza algo así, y mucho más grande, pero que por eso están poniendo el ojo ahí de que no le va tan bien. Yo quiero agregar algo con respecto a esta denuncia, que es que hay una terminal argentina que leyó esto y debe estar preocupado hoy en la casa, que es un instigador a la violencia, un perpetrador de atentados, como es Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, que ha trabajado en lo que se conoce como la Oficina del Odio con Bolsonaro, que también está involucrado en esta misma causa, que es citado 66 veces por el último informe, que tiene unas 300 páginas de la Corte Suprema de Brasil, y que es también uno de los miembros más importantes de la comunicación de Javier Milei en Argentina. Contanos sobre la Oficina del Odio. ¿Qué es la Oficina del Odio? La Oficina del Odio, debe haber una en Argentina también. Hay como, claro, es como el Troll Center sería, ¿no? Era Brasil Despierta, una cosa así. Era, claro, la Oficina de Presidencia. Sería como la Oficina de Presidencia, que nadie sabe muy bien dónde está. Era una agrupación, una organización destinada a promover mensajes que tenían que ver sobre todo con la persecución, el hostigamiento y el castigo a todo aquel que se considerara disidente al régimen, y eventualmente la razón por la cual está en este momento procesado Fernando Cerimedo, que entre otras cosas se dice que tienen algunas concesiones en el sur en hospitales de 100.000 millones de pesos acá en Argentina, está procesado por el atentado a Plan Alto, como bien dijiste. Y hay refugiados acá, ¿no? Porque todos los problemas vemos las se te pierden cosas. Pero ahí está la vinculación. Hay refugiados brasileños. Ahí está la vinculación con Fernando Cerimedo. Del intento de toma. Perdón, o sea, la actual administración entonces recibió como refugiados a gente que atacó. Algunos incluso no entraron. Tipos que han aprendido. Algunos no entraron con estatus de refugiado, entraron a misiones especiales, porque algunos son diputados y se acogieron. No dejan de ser tipos que aprendieron de la estrategia comunicacional Steve Bannonista de la derecha internacional en Estados Unidos, sobre todo, que bajaron a Brasil para llevar a cabo un plan exitoso, que también lo están desempeñando con una alta dosis de éxito acá en Argentina. Igual déjame decir, yo de Fernando Cerimedo quiero decir que es el Salieri de Fernando Rosso, porque él inventó la derecha diario. Le copió, no lo quería decir. No, lo digo porque le copió el nombre. Esteban, puesto menor.
Puesto que no. Diría Manieto, puesto menor, Puesto menor. a diario. Salvo que ahora le pusieron toda la guita del Estado, pero no existe. No, respeten la jerarquía. Te robó la jerarquía. Como decíamos anoche, respeten la jerarquía. Uno no estando en la izquierda, lee la izquierda diario para Obvio. informarse. Es La un derecha medio de diario no se puede, es un referencia. panfleto nefasto. Y Saludos a un Fernando medio de Cerimeo. referencia. Ahí. Ahora, yo recuerdo afinidades de Patricia Bullrich con Jair Bolsonaro, ¿no? Y de hecho, incluso alguna vez decir que Bolsonaro se inspiró en sus propias políticas. Afinidades de Milei con Bolsonaro. Sí, no también. recuerdo ahora declaraciones de Milei sobre Bolsonaro. el hijo de Bolsonaro Eduardo estuvo en la Bolsonaro Asunción. estuvo Y el hijo de Bolsonaro le dio la medalla por ser el más macho, Y por con tener el la pene cola más grande y la cola más sana de Latinoamérica. Cierto. Sí, incluso Bolsonaro no pudo venir a la Asunción de Milei porque tenía ya una... Lo que pasa es que cuando perdió, Milei se le olvidó que tenía un... Claro. Cuando perdió las elecciones se le olvidó que tenía un... Pero sería una muy mala No me noticia junto que con gane. perdedores, Claro. sería la idea, ¿no? Sería una mala noticia para Argentina, sobre todo para esta pulsión reaccionaria y autoritaria que existe, que vemos todos los días en Argentina. Sería una mala noticia que Bolsonaro pueda volver al poder. Sí digo sin que lugar a esto dudas. pone la atención también y el foco en la judicialización de la política Claro. y en la necesidad de ver cómo recuperamos cierta independencia. No porque esta medida, que obviamente a algunos nos cae más simpática, porque entendemos que hubo efectivamente un ahí estamos viendo las imágenes. Claro, un digamos, lo intento que de pasó en golpe. Brasil fue una barbaridad. Lo que pasó digamos. en Brasil Pero los motivos del justifica. TCJ no son santos. Pero O sea, hay, solo por intuición. Hay Claro. alguna observación ahí en la creciente judicialización de la política en toda la región, que obviamente en su momento también lo dejó fuera Lula, lo decía recién. Igual, Claro, Esteban, es un poco vergonzoso esto, ¿no? De que el Tribunal Superior de Justicia siempre Ahí está, se ocupe de enjuiciar al presidente anterior, digamos, ¿no? Claro. Es para otro programa Juicio por ahí de eso, ¿no? residencia. Pero digo, claro, Cuando se va, pero es fuga. para pensar y para debatir si es que la política se empezó a judicializar por una conducta propia de un vicio de la organización, de la corporación, o que la gente de la política empezó a incurrir en cada vez más delitos, No, eso por corriendo más supuesto. el límite de la institucionalidad para ganar lugares. Lo que pasa es que Ese también huevo de la gallina, ahí ¿no? hay una responsabilidad de la política, volvemos al tema corrupción que salió como una preocupación. Vos el Estado lo preparás, si querés un Estado transparente, podés hacer un Estado transparente. Claro. Si querés un Estado que no rinda cuentas, restringís el acceso a la información pública, tenés la persona más poderosa del gobierno bajo un contrato de locación, no das explicaciones, no rendís cuentas. O sea, cuando uno quiere, puede hacer un Estado transparente, Absolutamente. donde vos mismo te obligás a no caer en hechos de corrupción y no vas a tener problema con la justicia. Ahora, ha habido una opacidad en la gestión pública muchas veces, y la hay. Este gobierno es un claro ejemplo. Nosotros tenemos la modificación del decreto de la ley de acceso a la información pública, Sí. donde hoy prácticamente con la excusa de que le preguntaban muchas veces cuántos perros tenía y si estaban vivos o estaban muertos, restringieron el acceso a la información pública en áreas sensibles, y hoy estamos con muchas dificultades para saber si hay o no sobreprecios en compras en el Ministerio de Seguridad, que hay denuncias al respecto, si hubo o no sobreprecios en la compra de equipamiento militar, que hay denuncias al respecto. Bueno, toda esa ruta del acceso a la información y a la transparencia es de la manera en que uno predispone el Estado. El Estado lo construís transparente o opaco, ¿no? Y en ese caso, obviamente, cuando construyes un Estado opaco, lo más posible es que no quieras ocultar si tus perros están vivos o están muertos, sino que quieras ocultar algunos negocios que saltan a la vista a veces, como con el caso Libra, porque se hacen incluso por fuera de esa caparazón que se construye, pero que en otros casos, por supuesto, pasan inadvertidos y que después, cuando venga otro gobierno y se corra el velo, se van a investigar tarde y mal. Lo curioso es que, digo, la justicia funciona como una suerte de instrumento de la política, pero son los mismos actores que cambian de bando según la ocasión, ¿no? Digamos. Mira, muchos de estos jueces, Fíjate lo que es están elegir jueces formados. para la Corte. ¿Cómo? Fíjate lo que es el proceso de elección de jueces para la Corte, digamos, la politización de la elección de un juez que no debería estar politizado. Y sin embargo, fíjate lo que sucede, sube por decreto, estudian cómo bajarlo al que ya juró, el otro tendría que pedir licencia si quiere jurar, pero no lo dejan pedir licencia. El que juró vota en contra del otro que va a entrar de la misma Iban a manera que entrar entró él. juntos y vota en contra. Entonces, no es solo un problema, es un problema de la sociedad argentina. El otro día alguien hacía una reflexión respecto a que el mundo evolucionó
muchísimo para mejor en ciencia y tecnología, pero no en conducta, en moral, en ética. No evolucionó. El progreso, habla del progreso, lo vi. El progreso estaba dado como cierto en la ciencia y tecnología, pero no está nunca dado como cierto en la moral y la ética. Lo que pasa es que la moral y la ética influyen sobre el uso de la ciencia y la tecnología. Claro, puede haber idas y vueltas en este caso, y creo que acá se ve claramente, digo, con el, como bien decía Raúl, ¿no? Con la designación del juez García Mancilla, vimos un nuevo mamarracho en, que dice que aparte no renuncia, que si lo quieren sacar, que tipo que mintió, ¿no? Mintió y después... Sí. Estamos llegando al final, así que les voy a pedir que utilicen su minuto con tranquilidad, aprovechen cada segundo de esos 60 para decir lo que quieran en la despedida de hoy en Comunistas. No, me quedé pensando en lo que hablábamos recién en relación a corrupción, a continuidades o a grupos que llegan con un gobierno o con otro, y pienso que el gobierno de Javier Milei logró juntar lo mejor de cada casa, lo mejor de cada casta. La casta de los gobiernos kirchneristas, Scioli, Francos y de Alberto, y la casta de los gobiernos macristas, Bullrich, Sturzenegger y Caputo. Así que, de alguna manera, en esto que hablamos siempre y que venimos pensando de si Milei es lo último de lo viejo o lo primero de lo nuevo, claramente al ser o al juntar lo mejor de cada casta, muestra que no es otra cosa que lo último de lo que se tiene que ir. Cuando decís lo mejor, es lo mejor... irónicamente. Ok, entre comillas. Juan, entre comillas. Perfecto. Fernando. Sí, no quería dejar de pasar el programa sin hablar de Osvaldo Bayer, que me da la impresión que es no solamente la agresión por parte del gobierno a su memoria y innecesaria, absurda. Sí, para ellos quizás sí, ¿no? Pero la reacción que generó. Mucha gente que fue a buscar sus textos, su historia, todo lo que escribió y todo lo que aportó. Sobre todo en partes de la historia, que justo ahora, a golpes del 24 de marzo, y espero que no se me enoje Agustín, pero en lo que aportó en esa investigación histórica por la masacre de los obreros patagónicos, ¿no? 1.500 obreros patagónicos asesinados bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Cuando se iba a investigar en la Cámara de Diputados bajo el gobierno de Yrigoyen, lo citaron a Yrigoyen y no fue. Los diputados radicales se retiraron, no se pudo investigar qué pasó. Veía una entrevista hoy que le hicimos a la izquierda de hace 8 años, dijo, no encontré nunca un diputado radical que me pida disculpas por ese primer acto que se conoce como el primer acto de terrorismo de Estado en la Argentina. 1.500 obreros asesinados. Previo, 2 años antes, la Semana Trágica, 700 personas muertas acá, niños desaparecidos en la ciudad de Buenos Aires. Porque si no todos queremos como que al Bayer, perdóname que me extienda, el abuelo bueno que todos quisiéramos tener, como Norita Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, y yo creo que hicieron aportes a la memoria histórica, que es lo que hay que recuperar, ¿no? Sin duda. Raúl. Me quedé pensando con lo que decía Fernando respecto a Bayer, lo había dejado de lado, me había olvidado. Desde el primer momento pensé que era una provocación, pero una provocación cruel. El tema es que si el gobierno empieza a recurrir a la crueldad para sentar agenda, vamos a estar en problemas dentro de muy poco. Pero ya empezó. Bueno, sí, pero esta es muy cruel, porque esta es realmente... Es una provocación, es lo que se llama una provocación. Mira, vos me preguntaste qué era este libro. Este libro es Síndrome 1933. Sí. Es el libro que el Papa Francisco le recomienda a Sánchez cuando va y le dice, mire lo que está pasando en el mundo, lea este libro y compare con lo que está pasando en el mundo. Así empezó el nazismo. Interesante, ¿eh? Agustín. Me voy a sumar a la memoria de Osvaldo Bayer. Lean La Patagonia Rebelde, aprovechen también incluso esta área gubernamental que sirve para destruir y no para construir, ¿no? La vialidad nacional que desprecia la obra pública pero que reivindica la destrucción pública. Lean Rebelión y Esperanza, Osvaldo Bayer, y hasta incluso transformemos, usemos esta alquimia intelectual que nos permiten los medios de comunicación para poder convertir y transmutar el odio y la destrucción en esperanza y formación. Que Osvaldo Bayer, con este acto, un nuevo acto de terrorismo y destrucción, sirva para que sepamos, conozcamos y fundamos su obra.
presentamos un proyecto de desagravio a la memoria de Osvaldo Bayer en el Congreso por este ataque. Era santafesino, de Humboldt, departamento de las Colonias. ¿Cómo se llama el actor radical que trabaja en la Patagonia Rebelde? No la vi, ¿Alterio, no? Pero que apoya al gobierno. No. Sí, Brandoni. Brandoni, sí. Brandoni debería hacer alguna declaración, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que llegue. Tenemos que cerrar. Les agradezco a los cuatro por haber estado esta noche en Comunistas y hacemos una pequeña pausa. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. ¿Jelly beans? Jelly beans. Jelly beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero.
Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Aquí finaliza el horario de protección al menor.